importante. Vamos a hablar sobre la doctrina de la justificación por la fe. Hay tanto una doctrina que lamentablemente ha sido olvidada y es parte fundamental de lo que es la iglesia protestante y evangélica. Me gustaría comenzar leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, la iglesia de Galacia, en el capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 al 10. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las otras cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento casi siempre son salutaciones y recomendaciones positivas, felicitando a cada una de las iglesias. Pero aquí en Gálatas vemos una reprensión a la iglesia de Galacia porque se habían apartado del verdadero evangelio de Jesucristo. Estaban añadiéndole a la gracia de Dios. Estaban predicando un evangelio bien similar al que vemos hoy día, y es añadirle obras a la gracia. Pablo los reprendió. Así como en los días de hoy estamos viendo 4 tipos de mensajes que no son el evangelio, porque el evangelio es uno solo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay 4 tipos de mensajes que son parte de la apostasía y de la distorsión del evangelio. Estamos viendo los mensajes empíricos, que son basados en muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios, el ver para creer. Está otro mensaje que es el antropocéntrico, centrado en el hombre. Ese mensaje de autoayuda, motivacionalista, en que yo le puedo sacar a Dios para yo beneficiar. Está también el falso evangelio de la prosperidad, que es bien popular en toda América Latina y en Estados Unidos, que es obviamente enfatizado en el dinero. Y también estamos viendo ahora los comienzos del evangelio ecuménico, que es unir a todas las religiones en una sola. Todos esos mensajes que acabo de mencionar son distorsiones del evangelio de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas que estaba maravillado que tan pronto se hayan alejado de la verdad. En este caso, la iglesia de Galacia se habían apartado de la verdad del evangelio de Jesucristo, de la sana doctrina. Y entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Habían personas que estaban perturbando y querían pervertir el evangelio. Pero hace una aclaración, una afirmación, dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros, los apóstoles ellos, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
maldito. En otras traducciones dice, sea la maldición de Dios sobre aquella persona que pervierte el evangelio. Poderoso. Predicar no es algo, uno no puede predicar por predicar. Predicar es peligroso, porque si uno predica algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, uno está en peligro. Santo Jesús. De ser Aleluya. anatema. Aquí nos dice que no podemos agradar a los hombres antes que a Dios. Pues si nosotros predicásemos para agradar a los hombres, dejaríamos de ser siervos de Cristo. Y esto es precisamente lo que está pasando hoy día. Se está predicando un evangelio que sea agradable a los hombres, alejándose así del verdadero evangelio de Jesucristo, que busca exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo Jesús. Aleluya. Una de las doctrinas fundamentales y básicas del evangelio es la doctrina de la justificación. Como dije ahorita, esta doctrina ya no es ni mencionada ni hablada en muchos lugares, ya se ha olvidado esta doctrina que es tan esencial. La doctrina de la justificación es esencial para la vida del cristiano. Antes de ver una profunda comprensión de esta doctrina, podemos evidenciar que la gran mayoría de la iglesia conoce ciertos rasgos de la doctrina de la justificación. Otros la ignoran completamente, enseñando así un evangelio por obras y no se dan de cuenta. En el esfuerzo que percibamos lo lejos que estamos del cristianismo bíblico y la necesidad de tener una mayor comprensión y conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, es que ha desarrollado este mensaje. La doctrina de la justificación es esencial para la comprensión de Dios y de nuestro pecado y de la necesidad de nuestra salvación. Por tanto, predicar el evangelio ignorando esta base fundamental solo puede darse a ser índice de analfabetismo bíblico en el que hemos caído porque se ignora la palabra de Dios. Una cosa que dijo John Piper, un predicador doctrinal, podemos decir, de los muy pocos que quedan, dijo algo que yo comparto totalmente. La Biblia no es aburrida. Santo. Hay muchas personas que no quieren leer la Biblia porque dicen que es aburrida. ¿Qué es esto? La Biblia no es aburrida porque la Biblia es palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado. Aleluya. Nosotros decimos a Dios, cristiano, tiene que haber hambre de conocer de Dios y un deseo de escudriñar su palabra. Porque Jesús dijo, escudriñen la escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Amén, gloria a Dios, santo. Santo, mi alma te adora. Tenemos que volver a las escrituras, tenemos que volver a la doctrina. Si no se predica la doctrina que está en la escritura, vamos a caer en error bien fácil. Pero, ¿qué es la justificación? En términos teológicos, o sea, la ciencia que estudia Santo eres Jehová. a Dios, la justificación es el término aplicado al juicio que Dios declara con respecto a una persona, con el efecto de que se conforma a sus normas. En un lenguaje más ameno y sencillo, la justificación es la expresión de la aprobación y aceptación hecha por Dios de una persona. Algo muy importante es que nosotros, como dice Romanos 3, somos justificados solamente por la sangre de Jesucristo. El hombre no puede ser justificado por sí mismo. No hay obras que nosotros hagamos para alcanzar el favor de Dios. Podemos ver en Romanos 7:18, el mismo apóstol Pablo menciona que el hacer el bien no estaba en él. Y si yo sé
pues en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice en Romanos 7:18. La naturaleza del hombre es corrupta. El hombre nace en pecado. Nada de lo que hace el hombre es bueno. Santo. No hemos hecho nada más que pecar. Gloria a Dios. Las escrituras revelan que como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Santo. No existe persona en la tierra que sea considerada buena ante los ojos de Dios. Santo. Ninguno. Si el justo es el aprobado por Dios a través de su fe, los injustos son todos aquellos reprobados por Dios. A veces cometemos el error de justificarnos respecto a otros. Santo. Gloria a No Dios. podría ser yo tan malo. Yo soy una buena persona. Yo hago cosas buenas. Eso se llama justificarse uno mismo. Hay hombres que matan, dicen algunos, que roban, que violan. No, estos no están peor que yo. Yo no soy tan malo. Esa es la excusa que muchas personas hacen. Esto no es en ninguna forma alguna ventaja para la justificación. Porque yo no haya cometido algún delito, no haya ido preso, eso a mí no me hace superior a otra persona. Todos somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. A veces es más fácil para el hombre echarle la culpa de todo lo que sucede al diablo, porque no quiere reconocer su culpabilidad y su responsabilidad por su pecado. Dice la palabra. El versículo anterior dice que leímos que pues somos nosotros mejores que ellos. Pablo pregunta. Poderoso En Jehová. ninguna manera, responde Pablo. Nadie es mejor que nadie. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aleluya. Todos. Dice Romanos 3:9. Gloria a No es Dios. algo que yo me estoy inventando, dice la palabra de Dios. Todos estamos bajo pecado, destituidos de la perfección de Dios por nuestras obras. Como dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Aleluya. Santo Jehová. El apóstol Santiago nos ilumina aún más de los pecadores que somos. Pero cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Dice Santiago 2:10. Aquel que quiere cumplir la ley por su propio esfuerzo y falla en una, ya es culpable de las demás. Aleluya. El que es injusto, aunque sea en un detalle, pertenece a los declarados injustos. El hombre no puede cumplir la ley por sí mismo. ¿Qué nos ruegan nuestras obras entonces? Las obras no ejercen ningún peso en la justificación. Nuestras obras no nos justifican ante Dios. Las obras son evidencia de la justificación. De hecho, Gloria a Dios. dice, tal la inhabilidad del hombre por ser bueno, que el profeta Isaías dijo, citamos, si bien todos nosotros somos como suciedad, Poderoso Rey. y todas nuestras justicias son como trapo de injusticia. Nos dice Isaías 64:6. El mayor esfuerzo por salvarnos nosotros mismos es en vano.
es imposible que nosotros mismos podamos justificarnos delante de Dios. De hecho, aquí podemos agregar otra reflexión a aquellas palabras del Señor. Y citamos, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, dice Marcos 10:27. Aleluya. El hombre no puede salvarse, es imposible, pero para Dios es posible salvarse. Lo que es imposible para el hombre salvarse, para Dios es posible. ¿Para qué entonces está la ley? Si finalmente Dios no nos salvaría por cumplirla, sino por la fe. Nos dice Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tenía como propósito poner en el hombre la conciencia del pecado. La ley es como un espejo. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros vemos nuestra incapacidad de cumplir lo que Dios nos requiere, a fin de que nosotros podamos venir a Cristo y ser justificados por la fe en Él. Dice el apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, Aleluya. porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, dice Romanos 7:7. Yo no iba a conocer el pecado si no fuese por la ley. Si la ley dice, no matarás, no adulterarás, ahí sabemos que si no cumples eso, ya pecaste. Aleluya. Dice, Dios a través de la ley nos demuestra nuestra ineptitud, nuestra incapacidad e impotencia y destruye por completo la confianza en nuestras capacidades para vencer el pecado. En fin, Dios destruye nuestro orgullo, nuestra jactancia. La jactancia queda excluida ante Dios. Nadie puede jactarse de haber hecho algo ante la presencia de Dios. Y dice, por ende nos lleva a la necesidad de la justificación y redención por medio de la fe. Nosotros tenemos una necesidad de ser justificados, porque sin estar justificados, la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros. No podemos comprender la justificación por medio de la fe en Cristo sin entender primero que somos pecadores e incapaces de salvarnos por nuestros actos. No lo podemos saber, no podemos entender esto a menos que sepamos que somos incapaces y pecadores. Un punto importante, la justificación, como dijimos ahorita, no procede del hombre. La justificación procede de Dios. Aleluya. Dios envió a su Hijo Jesucristo. No fuimos nosotros quienes lo pedimos. Esto da cuenta que la iniciativa, quien dio el primer paso en la justificación, es Dios. El apóstol Pablo mencionó, pues a Moisés dije,